Señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Emmanuel Rosario. Emmanuel Rosario nos va a dar su versión de el caso de los tres brazos después de la sentencia que se produjo. Confesamos que siempre estuvimos claros que el Tribunal Constitucional no falló, no solamente por los 9 votos que no pudo lograr, sino por complacer al Poder Ejecutivo en el caso, porque se sabía cuál iba a ser el fallo. Las pruebas eran muy... Se trata de las tierras de la FADOC que fueron vendidas a una empresa de Corde. FADOC era una empresa de Corde, le vendió esas tierras a una empresa privada, esa empresa privada le vendió a otra empresa privada y esa empresa privada decidió titular eso. Deslindó, tituló, gastó, y cuando el gobierno se vio envuelto en el tema de Odebrecht, decidió lanzar una cortina de humo con el caso de los tres brazos. Por otra parte, un grupo que hoy detenta el poder, que es el Grupo de Participación Ciudadana a través de Teleantillas, inició un proceso de descrédito de la empresa, porque ellos entendieron que esa empresa era de Miguel Vargas, y Miguel Vargas era un objetivo de participación que tenían dos patas. Una pata era Estados Unidos y la otra era el PRD. Y vieron en destruir a Miguel Vargas una forma de hacer daño. De todas formas, las cosas terminaron con la prisión de los miembros de la compañía y hasta implicaron autoridades del sector de tierras de la justicia. Hoy el Tribunal Constitucional falla y yo quisiera que el doctor Emmanuel nos cuente cuáles son, Emmanuel Rosario, que nos cuente en qué consiste el fallo, porque todo el mundo no está enterado de todo. Ese fallo, ¿en qué consiste? Y si ese fallo deja sin efecto la acción penal que pesa sobre personas que tienen un grillete hoy día por el caso de los tres brazos. Doctor, lo vamos a dejar tranquilito para que usted le explique. Y también el decreto. Exacto. El decreto que anular un título por decreto, todo eso se usó y fue lo que validó. También existe una posibilidad de que si al gobierno le interesa resolver el caso, puede negociar con esa gente, pagándole los gastos que ellos tuvieron en deslindar. Indemnizándolo. También hay que decir que los intrusos que ocupan los tres brazos pensaban que eso se lo iban a regalar y no fue así, porque eso no se puede regalar. Pero hay muchas lagunas que yo tengo y el doctor Rosario nos va a aclarar. Muchísimas gracias, muy buenos días. En primer término, más que intrusos, invasores, así le llama de hecho la ley de registro inmobiliario. Todo el que no tiene derechos de propiedad sobre un inmueble que ocupa. Usted lo está tratando bien, doctor. Lo califica como un invasor, pura y simplemente. También quiero hacer otra aclaración, y es que desde que se inició el proceso de venta de ese inmueble, ese proceso inició hace muchísimo tiempo, de hecho décadas atrás, y Corde estuvo por mucho tiempo tratando de vender los inmuebles a los ocupantes. De hecho tenían incluso hasta una oficina ubicada en el mismo sector. Muchos habitantes adquirieron sus derechos. Lo que pasa es que llegó el punto donde ya nadie quería comprar, entonces Corde tenía la necesidad de vender ese inmueble o los inmuebles. De hecho son tres parcelas las que se discuten: 153-A1, 153-A2 y 155. Hay una acotación muy importante. Dentro de esas parcelas
hay dos que no tienen ningún tipo de utilidad. ¿Por qué? Porque esas dos bordean el río. Entonces, el río, producto del cambio climático, que es una realidad, el río se ha terminado comiendo, como decimos nosotros popularmente, parte de esa parcela. Es lo que en derecho se llama aluvión. El aluvión puede ser negativo o positivo. Un aluvión positivo es cuando tú ganas terreno como consecuencia de una situación de la naturaleza. Por ejemplo, usted está al lado bordeando en la ribera de un río, o usted está por una laguna, la laguna se seca, usted pasa a adquirir los derechos derivados de ese nuevo terreno que ha crecido como consecuencia de ese efecto de la naturaleza. Ese es el positivo, pero también está el negativo, que es cuando o entra el mar o entra el río y tú pasas a perder parte de ese terreno. Eso pasó con una de las parcelas, 153-A1, que prácticamente el río terminó comiéndose esa parcela. Entonces, con relación al otro punto que usted señalaba, que era la sentencia del Tribunal Constitucional, era algo simplemente ya esperado. Esperado porque es que la historia de CORDE siempre ha sido la misma. CORDE nunca ha necesitado que el Congreso Nacional valide ningún tipo de venta, ningún tipo de enajenación y ningún tipo de actividad que tenga que ver con CORDE. La única intervención que tuvo el Congreso Nacional en las operaciones de CORDE fue al momento de la capitalización, y eso tiene una razón histórica. Cuando se hizo la capitalización en el año 1997, se previó la intervención del Estado, o sea, la fiscalización del Estado como tal en CORDE, por una sencilla razón, y es sencillamente para fiscalizar, para que el Congreso fiscalizara ese proceso de capitalización, en algunos casos, de enajenación de activos por parte de CORDE. Pero CORDE nunca ha tenido la intervención del Estado, porque aquí hay que hacer una separación que es básica. Una cosa es CORDE y otro asunto es el Estado. CORDE es una entidad pública, eso no hay discusión. Primero, porque lo dice la ley, y segundo, porque la crea una ley. Pero CORDE funciona como una entidad de derecho privado, es decir, como una sociedad comercial común y corriente. Por eso CORDE hace enajenaciones, es decir, ventas de activos sin necesidad de que el Congreso lo apruebe. Toma préstamos sin necesidad de que el Congreso lo apruebe. Sus operaciones son operaciones comerciales y no actos administrativos. Sus empleados son empleados que se regulan por el Código de Trabajo y no por la Ley de Función Pública. Por eso los bienes de CORDE en su inicio eran embargables, en sus inicios, hasta que Balaguer promulga una ley en el 71 que lo declara inembargable. Esa ley, de hecho, tenía una contradicción con la propia ley de CORDE, y es que la propia ley de CORDE le permite al director de CORDE, y a CORDE en sentido general, con sus órganos administrativos, hipotecar los activos, es decir, hipotecar inmuebles. Y evidentemente tú tienes una norma que te permite hipotecar y otra que no te permite embargar. Eso produjo que Balaguer en el 88 emitiera otra ley para declarar que los bienes que habían sido sujetos a hipotecas pudieran ser embargables. Por eso CORDE, siempre lo he manifestado, CORDE se maneja como una institución de derecho privado, nada que ver con que eso tenía que pasar por el Congreso. Cuando yo vi la construcción de este argumento, yo sencillamente dije, esto es una locura. Esto es una locura porque primero tú estás desconociendo el propio ordenamiento, toda la lógica puesta en ese tipo de accionar, pero también estás desconociendo la historia de CORDE, porque si tú dices que es nulo, que son nulas todas las ventas de CORDE que no han pasado por el Congreso, ¿qué vas a hacer con las miles y miles de ventas que ha tenido CORDE desde 1966 hasta cuando fue formalmente disuelta o intervenida ya más bien por el Ejecutivo? Doctor, las sentencias del Tribunal Constitucional regularmente deberían ser sumamente claras, que lo entienda cualquier persona. Yo creo que no necesariamente son así. Y son también muy extensas porque lógicamente tienen que soportar muchísimas consideraciones, muchísimas vistas, y conclusiones y hacer referencia a sentencias de otros tribunales o juzgados. Esa sentencia que el tribunal evacuó recientemente, yo quisiera que usted nos dijera a los televidentes qué es lo que realmente dice. ¿Qué dice con relación al decreto que emitió el presidente Danilo Medina cuando intervinieron en eso? ¿Qué dice con relación a las personas que están involucradas en el caso? Yo digo a los que están involucrados, no a los adquirientes, sino a los que están involucrados, que estaban comercializando por un acuerdo que hicieron con CORDE. Y finalmente
si eso es concluyente en la actualidad para esas personas, para ambas, para los que compran y para los que estaban vendiendo. Sí, mire, la sentencia es la número 44/2022, del 11 de febrero del año 2022. La sentencia lo que hizo fue que declaró inconstitucional el artículo 2 del decreto 392-16. ¿Qué establecía ese artículo? ¿Qué establece? ¿Qué es la esencia del decreto? Ese artículo lo que establecía era que el presidente de la República había ordenado la suspensión de las ventas de los inmuebles que estaban en esa parcela. Es decir, suspendió todo el proceso de titulación que en ese momento existía. Y adicional, suspendió todo proceso de desalojo, etcétera, etcétera. Lo que estableció el Tribunal Constitucional es que dentro de las atribuciones del presidente de la República, en ningún lugar está el hecho de él poder suspender actividades privadas. Y esa sentencia incluso da un punto, o establece un punto importante, y es que reconoce a los adquirientes de esos terrenos como los legítimos propietarios de los mismos. De hecho, todavía al día de hoy, los inmuebles figuran registrados a nombre de los adquirientes. Ese es el primer punto que establece la decisión. ¿Quién es el propietario? Y ahí está. Bien. Doctor, no conozco, no soy abogado, sí, y necesito una explicación popular, digamos, para que entendamos nosotros y el público. Ustedes tienen una expresión que se llama el fondo. Sí. Es decir, el tema principal de un proceso. De ahí se desprenden muchísimas cosas que ustedes los abogados hacen, penal, civil, comercial, administrativo, leguleyo, qué sé yo qué, pedir plazo, pedir comunicado, pero básicamente hay una causa. La causa fue el decreto que anula ilegalmente una acción, habiendo, como usted dijo cuando vio el caso, de una barbaridad, porque hasta el Banco de Reservas asumió el decreto de Hipólito. Yo quiero preguntarle, si se va al fondo, todo ese proceso, incluyendo la prisión que fueron no condenados, sino preventivas que tienen los ejecutivos, solamente con la presentación de esa sentencia ante el Ministerio Público, el encargado de cárceles, dejan sin efecto todas esas prisiones y todas esas cosas. No. ¿Por qué? Porque existe un proceso que se está ventilando ante la jurisdicción penal y otro que se está ventilando ante la jurisdicción inmobiliaria. Y quien tiene que decidir, precisamente en virtud de lo que mismo dijo el Tribunal. ¿Y la penal qué es? La penal es persiguiendo la prisión de las personas. No, pero ¿qué acusación hay en la prisión? Bueno, en la penal ellos imputan asociación de malhechores para los estafa contra el Estado, desfalco, asociación de malhechores contra las personas que... Pero la sentencia no dice que nada de eso es verdad. No, la sentencia del Tribunal Constitucional no se puede ni se debe referir nunca a aspectos que conoce la jurisdicción ordinaria. La sentencia lo que... Y usted esa sentencia del Tribunal Constitucional, cuando usted vaya a lo penal, ¿puede presentarla como una prueba? Claro que sí. Eso es lo que yo digo. Claro que sí. De hecho, tiene un valor incuantificable para el proceso. ¿Motivaría qué? El descargo de todas las personas involucradas. Pero tiene que ir a esa instancia. Sí. Es el juez ya quien tiene, el juez de fondo apoderado en materia, en este caso juez de instrucción, apoderado de conocer del proceso penal, quien tiene que decidir. ¿Y esa sentencia es definitiva? Sí, la del Tribunal Constitucional. Esa no pueden apelar a ningún otro sitio. La sentencia del Tribunal Constitucional tienen la cosa buscada, son irrevocables. La única forma de objetar... Puede haber conciliación, pero no irrevocable. ¿Quién actuó en contra de sus clientes? ¿El Estado Dominicano? Sí, claro. Y usted entiende yo entiendo que fue una acusación de tipo política, exclusivamente política, pero se le buscan los argumentos, siempre hay un motivo. Es importante la actitud que tomen las autoridades de ahora, de seguir el proceso o de retirar los cargos. Mire, yo no creo que retiren los cargos particularmente, porque aquí no se estila eso. Aquí nadie sabe aceptar cuando cometió un error. Esa es la realidad. Pero la gente que cometieron el error no está en el poder. Fíjese que en el caso de Odebrecht,
Fíjense que en el caso de Brecht, hasta el último momento el Ministerio Público estuvo imputando a todos los actores que participaron en el proceso, incluyendo 2 contra los cuales no se presentaron recursos, Andrés Bautista y el ex senador de San Cristóbal, Tommy Galán. Y hasta el último momento en que el tribunal dictó su decisión, ellos estuvieron diciendo que eran los peores delincuentes que habían en este país. Es así. Eso lo dijeron ellos. Sí. Y lo mantienen eso. Después que salió la sentencia y lo descarga, que ellos deciden no recurrir la decisión, ¿qué le dice el Ministerio Público? No tengo cargo contra ellos, pero hace una semana te estaba diciendo que eran los pobres delincuentes. Claro. Entonces, ¿a qué Ministerio Público le creo? ¿Al de ahora o al de antes? Bueno. ¿O al que hace 10 minutos, 20 minutos se había referido a ese tema? O sea, nuestro país es ese, no es otro, y hay que entender y actuar en base a esas circunstancias. Esa es la realidad. Usted dijo que habían dos áreas fundamentales, la parte penal y la parte inmobiliaria. Dígame, en la parte inmobiliaria, ¿cuál es el caso en particular? Que inclusive afectaba a una señora que era la jefa de la jurisdicción inmobiliaria. Que de hecho es mi representada. Perfecto. Una persona, la verdad, maravillosa. Para mí también era así. Sí, todo el que conoce a Rosabel Castillo, y la verdad que recibió un trato, a pesar de las circunstancias, recibió un trato y una solidaridad de parte de las personas, que eso fue impresionante. Eso de hecho nos sirve a nosotros, las generaciones emergentes, nos sirve de ejemplo. Sí. De que hacer la cosa bien al final tiene sus consecuencias. En el proceso inmobiliario lo que ellos alegan es lo mismo, solamente que el objetivo es perseguir la anulación de las ventas ante los tribunales de tierra. ¿Cuáles son las imputaciones que ellos hacen contra Rosabel Castillo? Primero ellos dicen que Rosabel Castillo participó en las operaciones de venta de los Tres Brazos. ¿Qué pasa? Los Tres Brazos son coincidencialmente 3 inmuebles. Sí. En el único que Rosabel Castillo participa como registradora de títulos, porque esa era su función, es en la parcela 153-A1, que coincidencialmente es la parcela que sufre el aluvión que expliqué hasta hace un momento. Es decir, ¿será que perdió terreno? Pierde, prácticamente ese terreno quedó con un 8% de utilidad. ¿Un 8? Un 8% de utilidad. Ese es el terreno que el precio es el más bajito. Ese es el que dicen que vendieron a 19 pesos, creo que lo pusieron en un titular para crear la especulación. Sí, sin decir lo que pero la realidad es que ese terreno no vale un centavo. Ya. Esa es la realidad. La realidad es esa. Ese terreno no vale un solo centavo, porque si parte del terreno se lo ha tragado prácticamente el río que tú tienes. Si fuiste a comprar tierra y tienes 102.000 metros, 103.000 metros, lo que tuviese, y al final lo que te quedan son 4.000 metros prácticamente no aprovechables, porque el río va a seguir creciendo. Sí, no hay es un peligro comprarlo. Tú no tienes nada. Sí. Entonces, ese es el único. Los otros 12 ya no lo transfieren. Primero, la autorización de transferencia la da un juez en el más grande, que es el 153-A2, y en el otro lo da otra registradora de títulos, que no es ella. Ok. Doctor, para terminar, ¿cuál ha sido la actitud de los, ¿cómo usted le dice a los invasores? Invasores. Invasores. Yo le digo intrusos. A los invasores. ¿Y cuándo inicia el proceso penal? No, el proceso ya está en curso. De hecho, tenemos audiencia mañana, estamos en instrucción, con altas expectativas. Ya el proceso va bastante avanzado. Nosotros hicimos nuestra deposición. Creo que quedó bastante claro todo lo relativo. Es un proceso que ha perdido por parte del Ministerio Público hasta atención. Y porque al final saben el desenlace no va a ser otro que el descargo de todas las personas que están involucradas ahí. No porque lo digo yo, es que es la lógica que se lo invita. Entonces usted decía algo, doctor Jacín, usted decía algo muy interesante. Usted dijo, aquí se crean los procesos, cuando hablaba de la cortina de humo, y se buscan los argumentos. Yo le decía, siempre he dicho, decía, eso de construir argumentos es muy peligroso, porque cuando tú vas a hacerlo mal hecho, que no se debe hacer, pero tienes que hacerlo tan bien y tener tanta inteligencia que lo que tú digas parezca tener lógica. Exacto. Por ejemplo, que hacerlo mal hecho, bien hecho. ¿Qué pasaría, por ejemplo, vamos a suponer un caso hipotético, que usted me diga a mí que esa venta es nula y es irregular porque no pasó por el Congreso, es un inmueble de Corde, y yo le presento un documento donde una persona de la familia presidencial compra un inmueble de Corde y tampoco pasa por el Congreso? Y hace tiempo. ¿Qué es exactamente? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Y qué yo le diría? Sí. ¿Y qué usted me diría? Sí, porque si usted tiene una gente presa bajo esas condiciones, y yo le estoy mostrando que una persona vinculada a la familia presidencial
que no es, lo estoy poniendo de hipótesis, Sí, sí. hizo la misma operación, ¿qué hago con esta persona? Por un tema de igualdad se supone que también tiene que ir preso. Claro. Y todo el que compró inmuebles de Corde que no haya pasado por el Congreso debe de ir preso. Exacto. Porque Pero tú no. tienes un grupo de personas presos bajo ese argumento. Sí. Ahora, ¿qué sucedería si eso existiera? Presento yo esa hipótesis. ¿Y qué sucedería si yo tuviera las herramientas que demuestran que eso sucedió? Ya. Como de hecho sucedió. Mire, ¿cuáles son sus clientes, aparte de la doctora? Solamente Rosabel Castillo. ¿Cómo se hace una persona tan joven defender a una persona de tanto prestigio y que la gente respeta tanto como ella? Para mí es un honor, la verdad. Es un honor porque Rosabel Castillo representa mucho. Y parte de lo que usted conoce como la jurisdicción inmobiliaria hoy se debe a Rosabel Castillo. Si la jurisdicción inmobiliaria tiene 4 niveles, En la ola de reforma estuvo ella. si la jurisdicción inmobiliaria tiene 4 niveles, usted por lo menos uno hay que reconocerse lo que lo construyó Rosabel Castillo. Lo que usted, la institucionalidad que usted ve hoy en la jurisdicción inmobiliaria, en parte, le aseguro que un piso de esos 4 es de ella. Doctor, ¿y cómo se resarce finalmente, de mi parte, cómo se resarce el daño a una persona así, incluyendo los demás que están involucrados? Cuando todo esto se siente para atrás, ¿cómo se resarce eso? ¿Cómo uno puede pedirle al Estado, mira, tú tienes que pagarme por todo esto? Mire, hay cosas que la verdad es difícil conseguir dar marcha atrás, porque aquí hay honras empañadas, aquí hay patrimonios comprometidos, aquí hay vivencias, es decir, ahí hay un tiempo, por ejemplo, hay un grupo de ellos que estuvo preso en prisión preventiva. Entonces, materialmente, o más bien sentimentalmente, creo que no hay forma de resarcirlo. Ahora, la ley contempla una fórmula, que Bien. es la reparación económica. Ya. Doctor, le queremos dar las gracias y lo voy a despedir con una pregunta. Les repito, no soy abogado, pero encuentro muy raro, que en todo el proceso, que inclusive han estado diferentes sectores aquí sobre los 3 brazos, nunca he escuchado que los 3 brazos no es un caso único. Todo el patrimonio de Corde, o una gran cantidad del patrimonio de Corde, están en manos de terceros y nunca se ha revisado el origen de esas posesiones. ¿Por qué no se han utilizado esos argumentos en los tribunales para demostrar que fue un caso de persecución selectiva? No, doctor, ese es mi argumento central, de hecho. ¿Perdón? Ese es mi argumento central. Ah, Claro, es que si usted me dice a mí que la irregularidad estuvo en que esa venta o esas ventas fueron aprobadas bajo unas condiciones irregulares, y yo te demuestro que Corde desde 1966 siempre ha operado bajo esas condiciones, evidentemente. porque yo tiene cojo la que 30 de descargar. marzo. Doctor, yo subo la 30 de marzo y cojo desde el Parque Independencia. Atlas Commercial Company, un local raro. No se sabe ni cómo llegó ahí. Subo un poquito, Caribbean Motor Company. No sé ese edificio de quién es. 2 casas más para adelante, Caribbean Medical Supply. Tampoco sé. Cojo la San Martín y cojo la Máximo Gómez y encuentro sacos y tejidos, la misma manicera con sus acciones, ¿verdad? Fasaco, sí, ese está con sacos. Sacos y tejidos, fasacos, clavos, Indupapel. Enriquillo, hasta la fábrica de cemento. Algunas ni siquiera la marca, pero usted lo utilizó. Bien. Doctor, nosotros de verdad le deseamos éxito. Mire, doctor. Gracias. Le digo algo, Digo. doctor, perdóneme. En el mismo 3 brazos había muchas propiedades de antes, Sí. que se vendieron. En la parte, de aquí para allá, en la parte izquierda. Sí. Yo vivía en los 3 brazos. Yo tenía una casa en los 3 brazos. Que hizo Alfa 2000. O sea, hay muchas propiedades que se vendieron. Igual, la misma modalidad. Sí, sí, claro. Bien. Doctor, gracias. Gracias a Y usted. déjenos saber lo que va a pasar con esa injusticia. Muchas gracias.